Veamos el siguiente problema. Dice así, una partícula ejecuta un movimiento circular de radio igual a 2 metros con centro en el origen del sistema coordenado. La partícula se mueve con aceleración angular, siempre constante, dada por alfa igual a 2 radianes sobre segundo al cuadrado para t mayor o igual a 0. La partícula parte del reposo y el ángulo inicial que el vector posición tiene con el eje X es igual a 0. Calcular la magnitud tanto de la velocidad como de la aceleración para todo t mayor que 0. Bueno, este es un problema en el cual nos dan la aceleración angular, es 2 radianes sobre segundo cuadrado para todo t mayor o igual a 0, es decir, ya conocemos cómo vale alfa para todo t, y dadas unas condiciones iniciales, nos piden calcular cómo es la magnitud de la velocidad y de la aceleración para t mayor que 0. Vamos primero a mirar qué significan esas condiciones iniciales. Entonces dicen la partícula parte del reposo. Eso significa que b de 0 es igual a 0i más 0j. Y esto a su vez implica que la magnitud de la velocidad en t igual a 0 se igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso es igual a 0. Recordemos que la magnitud de b de t del vector está dada por el radio de la trayectoria por omega, la velocidad angular. Si b depende del tiempo, también w dependerá del tiempo. Esto implica que si yo evalúo b en 0 y le saco la magnitud, eso es igual al radio de la trayectoria por w en 0. Y como vimos de aquí, la magnitud de la velocidad en t igual a 0 es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y como el radio es diferente de 0, la única opción que tenemos acá es que w de 0 es igual a 0. Bueno, esto implica que en cualquier movimiento circular, cuando nos dicen que la partícula parte del reposo, esa condición se traduce en esta condición de acá, que la velocidad angular w o omega en t igual a 0 es igual a 0. Nos dan también la siguiente información. Nos dicen que el ángulo inicial que el vector posición tiene con el eje X es igual a 0. El vector posición en un movimiento circular tiene magnitud siempre constante. Y acá nos están diciendo en t igual a 0 dónde está el vector posición. Entonces hagamos un esquema para que nos ayude a entender mejor cuál es esa condición inicial. Tenemos entonces acá un esquema de la trayectoria de la partícula. Este sería el eje Y, el eje X. La partícula hace un movimiento circular que está centrado en el origen. En cierto tiempo t, la partícula tendrá un vector de posición que va del origen al punto donde está la partícula. De esta manera, ese vector entonces lo llamamos el vector r de t. Él forma un ángulo con el eje X que seguramente depende también del tiempo. La condición inicial dice que el vector posición tiene, el ángulo inicial que el vector posición tiene con el eje X es igual a 0. Significa que este vector en t igual a 0 estaba exactamente acá. De esta manera. En el tiempo t igual a 0. Entonces en t igual a 0 estaba acá. Eso automáticamente implica que θ de 0 es igual a 0. Y con esto tenemos una segunda condición inicial. W de 0 igual a 0 y θ de 0 igual a 0. La relación que existe entre W y alfa es la siguiente. Sabemos que alfa es igual a dw de t. Eso significa que w sería igual a la integral de alfa por dt. Si alfa es igual a dw de t, y sabemos que esto es igual a 2, entonces
W de t, haciendo la derivada inversa, es decir, la antiderivada, tenemos que inventarnos una función W tal que al derivarla nos dé alfa, es sencillamente igual a 2t más una constante c. Entonces corroboramos que se cumpla esta condición. La derivada de omega con respecto a t es 2 por este lado y por acá 0. C es una constante arbitraria. Efectivamente nos da 2. Ahora vamos a aplicar la condición inicial para W. W de 0 de aquí es igual a 2 por 0 más C igual a C. Pero por este lado eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, C es igual a 0. Y ya podemos escribir omega para todo t. Sería 2t. Podemos hacer exactamente lo mismo con teta. Entonces tenemos que W es igual a de teta de t. Entonces tenemos que inventarnos una función teta tal que al derivarla nos dé W. Esa función puede ser la siguiente. ¿Por qué? Porque cuando derivamos esto, 2 se va con el 2 y nos queda 2t. Más una constante, vamos a llamarla d. Aquí podemos cancelar y nos queda simplemente t cuadrado. La condición inicial nos dice que teta de 0 de este lado sería 0 al cuadrado más d igual a d. Y de acá nos dicen que eso es igual a 0. Entonces ya tenemos teta para todo t. Teta de t sería entonces igual a t al cuadrado. Bueno, hagamos un resumen acá de las cantidades. Tenemos alfa igual a 2 unidades radianes sobre segundo cuadrado. W de t es igual a 2t. Esto es radianes por segundo. Y finalmente, teta de t es igual a t cuadrado. Esto está en radianes. Y podemos corroborar yendo de acá para acá. Teta, al derivarlo, me da 2t, que es W. Y W de t, al derivarlo, me da 2. Entonces, en un movimiento circular, cuando tenemos la aceleración angular para todo t y las condiciones iniciales tanto de W como de teta, ya tenemos el problema completamente determinado. Ya podemos calcular los vectores R, B, A, la magnitud de A, la magnitud de B. Hay varias estrategias, dos estrategias para calcular la magnitud de B, que es sacar el vector posición R, de ahí derivar y sacar B y sacar la magnitud. Y sacar la magnitud de A implicaría derivar B y sacar la magnitud. La otra opción entonces es con teta de t. Recordemos que si tenemos teta de t, podemos calcular tanto la magnitud de t para la magnitud de b para todo t y la magnitud de a. Empecemos calculando la magnitud de b para todo t. Entonces, la magnitud de b para todo t, recordemos que era igual a dl de t, pero si tenemos teta, esto es igual a r de teta de t, es decir, esto es igual a r por w. Y en este caso sería 2 por t, y esto da 4t. Y las unidades aquí serían metros sobre segundo. Este movimiento no es un movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme se caracteriza porque la magnitud de b, esta que está acá, es una constante. En este caso no es constante, se va incrementando con el tiempo. El vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. Y en este caso siempre va aumentando en magnitud. Vamos entonces ahora a calcular el vector o la magnitud de A. La magnitud de A es más compleja, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial o normal al cuadrado. La aceleración tangencial es igual a, es una función del tiempo, por supuesto, la derivada
de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Solo para recordar, vamos a poner esto en otros términos. Esto también es igual a R por dw de t, es decir, esto es igual a R por alfa. Entonces, la aceleración tangencial, si conocemos alfa para todo t, ya está completamente determinada. Esto es igual a R, que es 2, por alfa, que también es 2. Entonces, la aceleración tangencial es igual a 4. Esto es metros sobre segundo cuadrado. La aceleración normal, por su parte, la podemos escribir como la magnitud de v al cuadrado dividido en r. Solo para recordar, esto se puede poner de la siguiente manera. La magnitud de v es igual a r por w al cuadrado. Entonces tenemos r cuadrado sobre r da r w cuadrado. Entonces, si tenemos w como una función del tiempo, ya podemos calcular a sub n. A sub n es igual entonces a 2 por w cuadrado. Pero w es una función del tiempo que vale 2t. Entonces tendríamos 2t al cuadrado. Y esto finalmente nos da 2 al cuadrado 4 por 2, 8, 8 por t al cuadrado. Ya podemos entonces calcular o determinar cómo es la magnitud de a para todo t. Entonces tenemos nuestro vector a, le sacamos la magnitud y eso es igual, según esta fórmula, a la raíz cuadrada de a tangencial al cuadrado, pero a tangencial nos dio 4 para todo t, es decir, 4 al cuadrado más aceleración normal. La aceleración normal dio 8 por t cuadrado, es decir, 8 t cuadrado al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 64 t a la 4. Bueno, aquí es importante notar lo siguiente. La aceleración tangencial para todo t es igual a 4 y la aceleración normal es igual a 8t al cuadrado. En el movimiento circular uniforme, es decir, aquel que tiene velocidad constante, la aceleración tangencial valía 0 y toda la aceleración recae sobre la componente radial. En este caso no sucede lo mismo. En este caso tenemos siempre una componente tangencial que es constante y una componente en la dirección radial que va aumentando con el tiempo. Entonces es interesante hacer un esquema ilustrativo de esta cuestión. Bueno, tenemos aquí entonces la trayectoria circular centrada en el origen. Este es el eje Y y este es el eje X. Aquí tenemos la aceleración tangencial, que es 4, y la aceleración normal que es 8t cuadrado. También coloqué aquí cómo es teta de t. Teta de t es igual a t cuadrado. Entonces observemos, por ejemplo, el instante t igual a 0. En t igual a 0, teta vale 0. Entonces la partícula está por aquí en t igual a 0. Vamos a dibujar un sistema coordenado precisamente en ese punto que tenga las coordenadas, la coordenada tangencial y la coordenada normal. Bueno, en este caso la coordenada tangencial sería esta de aquí, que es vertical, en este caso paralela al eje Y, y en este caso de este punto específico, esta sería la coordenada normal. La aceleración tangencial, la componente en la dirección tangencial en esta dirección, sería 4. Y la componente en la dirección normal en t igual a 0 sería 0. Por lo tanto, el vector aceleración queda en la siguiente dirección. En este caso, tiene solamente componente en la dirección tangencial. Vamos a considerar otro caso, el caso t igual a 1. En t igual a 1, teta vale
1 al cuadrado. Y eso es igual a 1. 1 radian. Bueno, si pasamos esto a grados, porque estamos más familiarizados con grados, entonces tendremos lo siguiente. Podemos cambiar 1 radian a grados. Esto es aproximadamente 57.3 grados. Entonces, en t igual a 1, la partícula está aproximadamente, digamos que por acá. Entonces, este ángulo de acá sería 57.3 grados. Y acá tendríamos t igual a 1. Dibujemos ahora en ese punto los ejes tangencial y normal. Entonces, este sería nuestro eje normal y este sería nuestro eje tangencial. En t igual a 1, ¿qué nos dice en la dirección tangencial? 4. Pero ahora en la dirección normal nos dicen 8, es decir, el doble del anterior. Por lo tanto, tratemos de dibujar acá cómo es el vector aceleración para t igual a 1. Entonces, vamos a suponer que por aquí es 4 en la dirección tangencial y por aquí más o menos, entonces sería 8 en la otra dirección. Entonces, si hacemos una proyección por acá, entonces tenemos aquí 4 y tenemos aquí 8. Esto es una aproximación, no son valores realmente reales, ¿no? Que este sea el doble, pero más o menos. Es un esquema lo que estamos haciendo. Y entonces el vector aceleración sería un vector que va de aquí hasta por acá. Y este sería nuestro vector aceleración en t igual a 1. Como pueden notar, entonces el vector aceleración, si bien iba en esta dirección al principio, su dirección empezó a cambiar y es un vector, en este caso, que no tiene dirección radial. Es un vector que tiene en este caso solo componente tangencial y que en este caso tiene ambas componentes, es decir, no va siempre hacia el centro de la trayectoria. Eso ocurre si el movimiento es circular uniforme.